Este video me lo estuvieron mandando varias veces a través de mi Telegram porque ahí recibo bastantes sugerencias de videos de Paraguay. Y este video también me salió de sugerencia en mis recomendaciones de YouTube, pero yo no lo quise ver solo. Estuve esperando un poquito porque ya hicimos otro video donde reaccionamos a este mismo canal, a Planeta Juan, donde nos mostró ciertas cosas de Paraguay bastante curiosas, sobre todo de Asunción. Pero en esta ocasión se fue a la otra ciudad más conocida de Paraguay. Bueno, no sé si es la segunda o tercera más conocida, que es Ciudad del Este. El video original como tal se llama La ciudad donde comprar es adictivo. Ya sabemos que Ciudad del Este es muy popular. Las compras masivas que hay tanto de paraguayos como de brasileños, como de argentinos que cruzan la frontera para poder llegar aquí. Se rumora y se comenta que hay bastantes productos con pocos impuestos, sobre todo cuando se trata de tecnología. Pero como siempre yo les digo, aquí en la descripción está el video original si le quieren ver completo. Si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios, vayan dejando su like, suscríbanse y vayamos viendo. Son las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana. Toda esta calle que va de aquí hacia allá es la gente que entra desde Brasil a Paraguay. Estamos en Ciudad del Este. Y toda esta fila de carros son los que van justo hacia Brasil para atravesar el Puente de la Amistad. Y qué curioso que atravesando este puente llamado el Puente de la Amistad, que también lleva el mismo nombre del puente que divide a Estonia y Rusia. No solo hay un Puente de la Amistad en el mundo, eso parece ser que es una buena noticia. Pero vean el flujo de autos que entran, siendo hasta ahora las 6:30 de la mañana, porque es que de aquí hacia allá, está leve. Sí, a las 6:30 de la mañana está leve por lo visto, porque yo he visto otros videos donde eso es un caos. Un caos, bastante tráfico y bastantes automóviles. Adentro hacia Paraguay, hacia Ciudad del Este. Esto es el Tokio latinoamericano, señoras y señores. Comercio, tiendas, centros comerciales. Y eso es justamente lo que hemos venido a averiguar. Cómo es que una ciudad y un lugar del mundo puede vivir del extremo comercio entre las fronteras, entre los países. Como aquí, en Paraguay, Ciudad del Este, donde hemos venido a investigar ese tema de fondo y a ver de pronto qué encontramos por ahí. A ver si también Paraguay logra seducirnos a nosotros con su atractivo del turismo en cuanto al comercio, las compras baratas, donde se dice que se encuentra de todo por acá. Así que sin más que decir, desde el Puente de la Amistad, la triple frontera, sean bienvenidos. Nos espera un camino largo que recorrer. No fuimos. Hay ciudades del mundo que se entienden a partir de su historia y otras, como Ciudad del Este en Paraguay, que se entiende a partir del movimiento. Esta es una ciudad donde la gente viene a comprar y aquí miles de personas cruzan todos los días el Puente de la Amistad, no tanto por turismo, no tanto por cultura ni paisajes, sino porque a este lado de la frontera se ofrecen muy buenos precios. Electrónica, perfumes, ropa, tecnología, repuestos y a veces inclusive lujo bastante accesible. Esta ciudad no nace de pura casualidad, es el resultado de impuestos bajos, algunas diferencias económicas bastante importantes. Ciudad del Este es entonces un paraíso de consumo, pero también un experimento económico, una maquinaria de dinero regional y una zona gris donde lo legal y lo informal viven muchas veces caminando de la mano. Bienvenidos sean entonces a Ciudad del Este, la ciudad. Yo imagino que también el gobierno como que se hace de la vista gorda en algunos aspectos en Ciudad del Este, porque al final de cuentas si la economía se está moviendo, todo ese dinero no es que se vaya de Paraguay, sino que se mueve igual. Quizás no directamente con impuestos, porque como que ahí hay personas que no pagan al 100% sus impuestos. No estoy diciendo que toda, pero hay cierta parte que se sabe que solo maneja efectivo por alguna razón, pero también ese dinero se está moviendo adentro de Paraguay. Es como que de alguna manera en otras cosas van a pagar impuestos sí o sí, aunque no sea directamente, pues el flujo de dinero sigue moviéndose dentro del país. Entonces como que el Estado o el gobierno dice, bueno, déjenlo estar, mientras no se salga de control, está bien. Yo creo que algo así es siempre. De Sudamérica, donde la gente viene a comprar. Aquí la dinámica es muy sencilla y para donde usted mire hay comercio y la gente aquí madruga y se levanta temprano, calles y calles y calles para encontrar lo que usted quiera. Muchos dicen que lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo, como en todas partes del mundo, usted ya sabe cómo es la vuelta. Pero siendo tan temprano hay gente que ya madruga, vea, ya se lleva sus cosas para la casa, que desde las 5 de la mañana ya está entrando a llevarse sus bienes y productos y lo que quiera hacia el otro lado de la frontera. Desde tempranito está abierto. Hasta casinos hay por aquí. Si usted mira en su mapa, todos son centros comerciales. Acá hay uno que se llama Mona Lisa Paraguay, acá hay otro que se llama Nisei, otro que se llama Shopping París, otro que se llama Shopping China Importados. Así que vamos a ir primero a estos 4 y cada centro comercial se especializa en algo. Lo que vamos a hacer entonces es ver cuál se
especializa en maletas. Voy a comprar una de esas de ruedas chines para llevármela en el avión cargada de las cositas que encontremos por acá, que seguramente alguna necesidad que en este momento no tengo encontraré más adelante explorando el lugar. Tenemos un Juan Valdez de fondo. Vamos a meterle un cafecito al estómago. Tengo el bus de vuelta hacia Asunción a las 4 de la tarde. Está muy temprano y ese es el Shopping París. Me da a mí bastante curiosidad. ¿Qué venden ahí? Debe ser ropa, ¿sí o no? Amigos míos, bueno, vamos a ver si tienen el tintico campesino que a mí tanto me gusta de aquí. Yo digo que sí. Juan Valdez, clásico colombiano. Cafecito colombiano. Me dicen que esta es la cuadra para encontrar maletas. Eso es justo lo que vamos a hacer. Todo esto debe venir de China porque vea estos grandes costales y grandes cajas llenas. Probablemente. De productos. Evidentemente, usted sabe cómo es la vuelta. Todo el comercio que se encuentra en la calle es para pagar en efectivo. Para que usted sepa, no aceptan tarjetas, solo efectivo. Tarjetas solo aceptan en centros comerciales como este, donde el precio del producto va a ser un poco más elevado. Así que para que tengan eso en cuenta. Es tanta la locura. Vamos a entrar al Shopping París, se llama, que aquí se mueven. Ese lo conozco. 4.000 millones de dólares al año. En videos, pues. Comercio para una sola ciudad. Eso es una cantidad gigante. Aquí hay maletas, pero son más caras que afuera y está cerrado. Porque es que afuera la maleta vale 15 dólares, 20 dólares. Vamos a ver aquí cuánto. Ah, bueno, como que también, vea, maletas de barata. 22 dólares y así sucesivamente. Y aceptan tarjetica. 2.5 millones de guaraníes. Vamos, unos 300 dólares por ahí, suma y reste. Ya con esto vamos a poder interactuar con el comercio local. Bueno, ahora sí vamos a comprar la maleta porque es que este es el lugar de las maletas. ¿Tú tienes así? Estas, las que se doblan así. Este es el que te está diciendo que es de 20 dólares. Y una más grandecita que esa no hay. Sí, hay, pero así ya no es para... Si es para avión... Ya es para despachar, ¿no? Ya. Solo estos son de 10. Cuando les dije que esto parecía Tokio, era en serio. Vean, estas vitrinas llenas de esta vibra asiática que todos conocemos. Figuras de acción, de todos los tipos de anime, conocidos y desconocidos también para muchos. Hace mucho tiempo no veía una colección tan gigante de figuritas de acción. Haber comprado la maleta aquí. ¡Ole, niño! Yo sé, ya compré maleta. ¿Qué hacemos? La próxima se la compra usted. Para poner la cosa en perspectiva, si esta ciudad produce más o menos 4.000 millones de dólares al año, Paraguay con todas sus fronteras produce más o menos unos 7.000, 8.000 millones de dólares anuales. Eso es casi que el 17% del Producto Interno Bruto del país en sus fronteras. Haciendo que este país viva prácticamente del comercio fronterizo que tiene. Porque es que eso no es así nomás. Hay muchas leyes, muchos impuestos y demás que hacen que comprar en Paraguay se vuelva bastante atractivo para sus vecinos. Y aquí le cobran en reales, le cobran en dólares, le cobran en guaraní, no tienen problema. Acá hay uno que se llama Shopping China, importados. Esta gente sí ahí también. Nosotros traemos todo de China y lo metemos también lo hemos en esta visto. Gran bodega. Antes de ingresar, usted deja en estas bodegas la maleta, le dan esto, no se puede entrar con maletas. Y así nomás, pues vamos a ver qué ofrecen por acá. Bueno, si usted es fan de los perfumes, de los cosméticos, de los trajes de baño, ahí hay muchas cosas. Es, sin duda, un buen lugar para venir a comprar. Son pasillos gigantes de cuánta cosa se imagine. Allá al fondo hay juguetería, allá al fondo hay ropa deportiva. Yo nunca he visto un centro comercial tan gigante con secciones de especialidades tan grandes, tan enormes como aquí, que tienen muy bien organizado, por ejemplo, suplementos para el gimnasio, proteínas y así sucesivamente. Vea, todas estas secciones solo para la gente que le gusta la proteína para el gimnasio. Es increíble. Vea, aquí está. Está curioso que el Shopping China de Ciudad del Este no parece una tienda china cualquiera. Porque al menos uno cuando se imagina una tienda china como que tiene cierta perspectiva de un poquito de solo cositas así chinas, baratas. Pero el Shopping China en Paraguay, no sé si en todo Paraguay, he visto un par nada más, pero son comerciales bastante formales. Son mall, como le dicen en Paraguay, bastante grandes, ordenados, todo etiquetado, muy limpio, muy organizado y no se ve de mala calidad para nada. Toda la ropa deportiva, yo creo que esto sí debe ser a precio normal. Sospecho yo porque muy rara vez están a descuento. Aquí vea, sí, 120 dólares están en precio normal, pero se consiguen en grandes cantidades. Esto sí es muy difícil encontrarlo en descuento. Lo que me he dado cuenta es que hay tiendas donde no hay descuentos. 70% de la gente que viene aquí son de Brasil y de Argentina. Turismo de compras, turismo de precio. Inclusive, ya sabiendo que esta ciudad es una locura para comprar, aquí también hacen cosas como el Black Friday.
Imagínese usted, durante los días de Black Friday, que son promociones sobre ya los precios buenos, llegan hasta 300.000 personas al día. Y en esos días de Black Friday se facturan alrededor de $500 millones en Ciudad del Este, solo en todo lo que por aquí se vende en comercio. Imagínese las filas, imagínese la aduana, porque usted compra aquí, pero para salir no puede llevar más de $500 en mercancía o le cobran impuestos. Ahí yo no sé cómo será el tejemaneje de la vida cotidiana en la frontera, en el puente de la amistad, pero esas son las reglas. Si se cumplen o no, yo ya no sé. Bueno, que se cumpla esa regla, no vamos a entrar en ese debate. Pero en un fin de semana, $500 millones es una cosa loca. Lo interesante, sin duda alguna, de este centro comercial es que usted pasa de las tiendas de ropa finas a las tiendas de tecnología, donde venden no solo computadores, también los productos oficiales de Apple. O sea, usted aquí encuentra de todo. Realmente yo nunca había visto una tienda tan exageradamente bien surtida y donde usted encuentra absolutamente de todo. Eso es lo que me parece impresionante de este centro comercial. Acá me siento una vez más en Corea, puro skincare. Es más, a mí en Corea me dieron esta misma cajita, la tengo yo en la casa, igualita. Véalas, skincare en coreano también, hecho en Corea Premium, vitamina C, vea, estas son mascarillas para la cara. De aquí le voy a llevar unas a mi mamá, ¿a quién engaño? Esto es para mí. Pero pues también le voy a llevar unas a mi mamá que a ella le gustó. Yo ya estoy muy viejo para echarle la culpa a mi mamá por las cosas. Ahí le llevo, madre, una cajita para que compartamos. Es que es un buen plan. Aquí en la calle, este es el tipo de comercio donde se encuentra todo a muy buen precio. Esta calle de aquí para arriba, ¿cómo es? Esto es solo una muestra, lado y lado. Obviamente esto ya es el contraste del comercio formal e informal. Tenemos pues todos estos, por ejemplo, los termos de marca Stanley. Usted sabe que son costosos. La cosa es saber si usted los compra en la calle, qué tan originales sean. Porque es que la fórmula matemática de los paraguayos para el comercio es muy simple. Importar productos aquí en este país es barato por los impuestos. Entonces Paraguay se encarga de importar para que Brasil y Argentina vengan a comprar lo que en sus países sale más costoso. Y como Paraguay tiene al lado de frontera semejante monstruo que es Brasil, en cuanto a población, gigante población, con buen poder adquisitivo, vienen a comprar buen negocio. En grandes proporciones. Y tiene también a Argentina, que es un país que su moneda sube y baja como una montaña rusa, haciendo que allá las cosas pues sean más caras de lo que son aquí. La tecnología, por ejemplo, aquí puede salir entre un 90 a un 250% más barato de lo que sale en Argentina comprar un celular, un televisor. Sí, que la otra vez estaba escuchando yo que en Argentina, por comprar un teléfono cualquiera, un precio tan exagerado, tan exorbitante, que hasta casi ilógico que lo vendan, casi. Y creo que por lo mismo en Argentina está bien difícil conseguir ciertas cosas, porque pues no les conviene ni venderlas de tan costosas que tienen que salir. Y con el Milei parece que no va a arreglarse las cosas. O lo que sea electrónico. Entonces Paraguay dijo, pues vamos a hacer el puerto de Sudamérica. Y aquí se consigue de todo. Viene de China la gran mayoría. Paraguay no cobra tanto impuesto para que la merca caiga y así sus vecinos puedan venir a disfrutar de unas buenas compras. Y como esta ciudad funciona básicamente de este negocio, pues hay de todo, hermano, desde lo formal hasta lo informal, de lo original a lo pirata, de la copia a la imitación y así sucesivamente. Así que ya depende de usted, tiene que estar en la juega y saber muy bien lo que va a comprar. Pero es que son laberintos, vea esto, centros comerciales que van pisos para arriba, toda esta zona para comprar accesorios militares y toda la gente que lleva en los hombros y en la espalda bultos de cosas que necesitan llevar a sus hogares o a sus negocios al otro lado de la frontera. Comienza a sentirse el calor y allá arriba hay un centro comercial que se llama Disque Mona Lisa. Ya conocemos el Shopping París, lugar donde está el museo que acoge a la misma Mona Lisa. Parece que tienen algo por aquí con los parisinos. Vamos a conocerlo, a echarle un ojito. Vea que la gente aquí viene como yo, con maleta vacía, para salir de aquí con maleta llena. Mona Lisa, vamos a ver si esa Pepa Sol ya se va dando uno cuenta, del calor que se nos viene encima. La hemos llegado, la sin igual. Mona Lisa. Mona Lisa paraguaya, véala. Varios pisos de artículos que vamos a estar a punto de ver. ¿Y por qué se llamará así? Porque es tan popular la Mona Lisa a nivel mundial. Entrada principal, eso es como en la India, hermano, permisito. Sí, señores, ay Dios mío, un poquito loco el asunto, les cuento yo. Esto es como esas típicas tiendas donde se consigue de todas las marcas en un solo lugar. Sección de perfume, sección de ropa, sección de tecnología y así sucesivamente. Pues si usted no sabe dónde comprar, no conoce a alguien afuera que le garantice la legitimidad de sus productos, pues bien, pues ahí estos, donde fijo a la fija lo que compre de tal marca va a ser de la marca que es, sino una copia. Sí, un poquito más barato, pero te ahorras el rebuscar las cosas. Si no quieres que de repente salgas estafado, puede ser que no.
pero corres ese riesgo. Una imitación. Aquí está toda esta sección de relojería fina que la dejamos abajo. Todas esas marcas suizas sabidas y por haber reconocidas. La cosa es que aquí usted se va a ahorrar los impuestos nada más. Una vez más, estas tiendas son así. Hay un dato que es muy importante cuando usted encuentra este tipo de centros comerciales donde están todas las marcas normales de siempre, como Polo, Ralph Lauren. Echemos un vistazo. Entonces, por ejemplo, usted encuentra zapatillas que están al 25% de descuento. Allá hay unas camisas del 30% y va a encontrar muchas cosas que están en descuento, como por ejemplo este maletín. Tiene ya el 15% de descuento, pero aquí es donde se pone interesante. Usted encuentra la prenda que le gusta. Dice, bueno, son $91, pero esto ya incluye el impuesto. Y cuando usted vaya a la caja y compre algo que ya incluye el impuesto, muestra su cédula que usted es extranjero, cualquier lugar que y le descuentan. Le aplican un 9% adicional, porque usted, al ser extranjero, pues no va a venir aquí a pagar impuestos. Si usted atraviesa la frontera a su país, ahí declare y ahí pagará el impuesto de allá, pero no el de acá. Entonces ya entendimos la dinámica del lugar. Inclusive así sean tiendas de marca donde todo aparentemente es más costoso, a esto que tiene el 20% de descuento, usted le aplica un 9 adicional por ser extranjero, haciendo que inclusive en estas tiendas de marca, como otra vez Lacoste me persigue con 20% adicional a los impuestos, ahora sí todo se pone mucho más atractivo. Ahí es donde hay que tener cuidado, ¿no? Porque depende de la marca. Hay marcas que ya tienen el precio con el impuesto y usted va a pagar y se lo descuentan, pero hay marcas que no tienen el impuesto y si usted es paraguayo y pide factura, se lo aplican. Entonces siempre tiene que estar preguntando y no confiarse en el precio que ve ahí. Pregunte si ya tiene el impuesto incluido o no y así sucesivamente. Usted sabe que eso se presta para todo tipo de facturas distintas. El señor ahí vende un taser, ¿no? Para electrocutar gente. Hasta eso se consigue. Entré a uno que se llama Madrid, una tienda Madrid. Cosas buenas le cuento yo. Bueno, tienen un resto de camaritas, inclusive esta que está en tendencia en todos lados, un llavero de Kodak que también es una cámara, $65. Y aquí encontré una GoPro que yo siempre había querido porque es una edición limitada, como con un verde así militar, tipo Forest Green, de a $330. ¿Usted sabe cuánto vale esto? Pues en Amazon, $620. La misma cámara. Esto es Amazon Canadá. Ah, caray. O sea que por ahí unos $500 americanos, estos en canadienses, 325 me la dejó al fin. Es que es casi que la mitad del precio. Esto ya se puso sospechoso. Por supuesto que nos la llevamos entonces. El sistema es muy organizado. Usted va, mira la mercancía que quiere, lo registran y le dan este volantico. Sí, luego lo tiene que ir a traer. Una de las tantas cajas que hay, le sellan el volante y va y reclama la merca. Así como ese man, vea, harta merca lleva el hombre. El comercio de tecnología es alucinante, les cuento por aquí. Y se consiguen celulares de todo tipo. Yo me voy a comprar un teléfono de lo más barato que vea por ahí. De esos que si a usted se lo roban no duele. Vamos a ver qué consigo. Pero pilas, compre nuevo. Porque aquí enfrente me dicen que hay algo que es como el Twangis, ¿no? Que todo es mucho más barato pero usado. Eso es lo que usted no sabe de dónde salió, hermano. Pues yo algo sí es que no voy a apoyar en esta vida es comprar algo que haya sido robado anteriormente. Eso para mí es un no rotundo. Así que si usted va a comprar... Sí, es parte de la caja de valores que tendrías que tener. Yo es algo que también insto a que no compren cosas robadas. La verdad es que eso es de lo peor que puedes hacer. No sabes qué hubo detrás de cada cosa robada. Puede haber incluso una persona que murió porque le quitaran ese aparato. Así que puede ser mal karma, como dicen por ahí. Celulares, tecnología. Asegúrese que sea o nuevo o que usted esté seguro de su procedencia. A continuar por aquí. Todo este tráfico vehicular es gente que ya compró y se devuelve para la casa. Todo esto son los famosos mercados donde usted aquí se encuentra de todo, pero pues que hay que saber muy bien, ¿no? Porque así es. Se encuentra literal de todo. Es una ciudad diseñada, pensada y craneada desde la raíz para esto. Para lo que vemos aquí, para lo que lleva el señor allá en sus mochilas azules, para lo que llevo yo en mi mochilita negra. Y este es el Centro Shopping Barcelona, al cual vamos a intentar ingresar de alguna manera. Me han hablado de que allá adentro hay cositas varias interesantes y es que todo alrededor de los grandes shopping y centros comerciales es puro lo que vemos así. Una mezcla grande de informal con formal, mezcla grande de copia con original y así sucesivamente. Aquí hay una gran tienda de relojes. Vamos a ver, esta tienda al estar dentro de un shopping pues me da la impresión de que venda cosas originales, ¿no? Vamos a investigar a ver qué encontramos por acá. De todo. Me recuerdo la vez pasada que yo estaba viendo, creo que fue Araya Vlogs, si no recuerdo mal fue en Brasil, donde él fue a buscar copias de algunas marcas muy conocidas como Gucci y todas esas, y llegó a un lugar similar a este. Y ahí habían cosas originales, pero él les dijo, miren, yo ando buscando, digamos que las marcas originales, pero no son originales. Entonces el señorcito que estaba ahí le dijo así como de, ay, como qué cosa te interesa, y lo llevó atrás en una bodeguita, en una puerta que tenían escondida, y ahí tenían muchísimas cosas piratas que estaban relativamente de buena calidad, pero no eran originales, pero lo tenían escondido. Ahí Araya grabó un poquito escondido porque pues obviamente si lo miraban grabar capaz que le pasa algo, pero estaba como escondido. Tenían la fachada de que todo era original,
Pero si sabías preguntar, te llevaban a ese lugar. Las marcas, vea cómo es de largo la sección de Casio. Tienen todos los Casios que usted se pueda imaginar o que usted haya conocido en su vida. Aquí están. Esos me gustan a mí, se nota, vea. Y sí, están a mucho mejor precio. Si usted lo compra, Los G-Shock. va a ahorrar unos 30, 40 dólares. Confirmando que lo curioso además es que esta tienda que tiene cosas originales, usted pasa la calle y encuentra los relojes, pero ya la copia, la imitación. Pasando la calle conviviendo los unos con los otros sin problema. Pues sí, ahí si querés original o copia. Véalo amigos, está bonito, además dice 130, pero usted pidiendo rebaja, 115 dolaritos. Ya lo tenemos en rojo, ahora lo vamos a tener en verde. Yo creo que ya entendimos la logística. Ahí nos llevamos el relojito y el otro, a menos como 140 dólares. Más las cositas que tengo aquí que pues cuando llegue al hotel les muestro que fue todo lo que llevé. Vamos a buscar unos chiros adicionales y yo creo que ya nos fuimos. Otro dato curioso aquí es que si usted habla portugués va a poder regatear mejor porque mucha gente que trabaja en estas tiendas son brasileños. Portugués. Y también no es de sorprenderse, hay mucho chino, así que si usted habla mandarín o portugués, le va también a ir muy bien. Tenemos celular nuevo, 80 dólares, 580,000 guaraníes. Esto es muy sencillo y es que para muchas cosas de la vida cotidiana yo necesito un número en Colombia. Le pongo ese número a este celular que va a quedar reposando allá en la casa. Para número colombiano, 80 dólares, no me quiebro la cabeza y sale para pintura. Este es mi telefonito colombiano. Hay cosas que cuando uno las ve, se las tiene que llevar. Este es el clásico y este otro clásico. Alfajores. Qué locura. Ah, pues es que de una vez llevemos entonces el clásico, pero en tamaño grande. Llevamos los dos. El blanquito y el negrito, los dos grandes. Aquí nadie prometió que mañana comenzamos la dieta, que el próximo año nada. Aquí estamos firmes. Además, esto parece un aeropuerto. Todo lo que usted consigue en los aeropuertos Sí, es cierto. tamaño gigante, en muchas cantidades. Y ahí sí yo no sé a qué precios, porque ni idea a cómo esté la Hershey's en el mercado. Pero a estas alturas del partido, yo creo que usted aquí viene, agarre porque va a ser más barato que en cualquier lugar. Punto, esa es la ley. Estoy ya en mi casita bogotana y compré chucherías, compré hartas chucherías, nada que no les haya mostrado ya, skincare que en realidad se lo dio mi mamá. Me dejó pendejadas que yo me antojo, Iron Maiden, bueno, bobadas que vi por ahí que en realidad no es que estuvieran súper promoción, pero cosas que necesitaba, que esto sí es bien barato por allá. La GoPro que no la he destapado porque todavía no la necesito, cosas que encontré en el camino como que sí estaban a buen precio. En realidad un relojito Casio, vea, como 30 dólares. En fin, para la colección, una cámara de esas que uno toma la foto y sale de una vez impresa. Y una flecha. El que es colombiano sabe lo que es una flecha. Este es el que en realidad Una flecha. como 80 dólares. Ya, tiene un Michi ahí ya predeterminado. Para mi línea colombiana, no necesito más que eso. Y las fotos las toma así esa camarita. Aquí estoy con la madre. Bastante interesante, gracias a las personas que me estuvieron enviando este video en el Telegram. Muy bueno. Ya sabemos que Planeta Juan nunca falla. Videazos como siempre. Ahí dimos un pequeño recorrido por Ciudad del Este, una de las ciudades más conocidas de Paraguay y también donde se mueve mucho comercio, formal, informal, legal y no tan legal. Espero ustedes se hayan entretenido, les haya gustado. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí, yo lo leo en los comentarios y nos vemos en una próxima. Cuídense, hasta luego, bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.